Hola, buenos días. Hoy vamos a trabajar en los ejercicios del 12 al 17 de la ficha. En esos ejercicios nos habla sobre rectas y sobre planos, de tal manera que presentan distintas situaciones, por ejemplo, rectas que son paralelas a un plano, rectas que están contenidas en el plano, etc. Lo que voy a hacer es resolveros algunos apartados y daros indicaciones para algunos de los ejercicios que aparecen ahí. Vamos a empezar por el 12. Y yo voy a hacer el apartado A. Leo primero el enunciado que dice: en cada uno de los siguientes casos, hallar la ecuación general del plano que pasa por el punto A y que pasa por o que contiene a la recta R. En el apartado A se nos da el punto A, que es el punto 1, 0, menos 1, y la recta R, que nos la da en paramétrica. La voy a poner así en vertical porque yo por lo menos la veo mejor. Y igual a 2 menos t y z igual a 2 más t, donde t es el parámetro, ¿no? T pertenece a R, ¿no? Aunque no lo pone ahí. ¿De acuerdo? Y nos están pidiendo la ecuación del plano que pasa por este punto y que además contiene a esta recta. Lo que vamos a hacer es un dibujo para plantear la situación. Y os recuerdo siempre que para averiguar la ecuación de un plano necesito un punto y dos vectores de dirección. ¿De acuerdo? Os la vamos a apuntar aquí. Para averiguar un plano necesito al menos un punto y dos vectores de dirección o vectores directores. Os recuerdo que para averiguar la ecuación de una recta con un punto y un vector director nos vale. Y ahora para un plano necesitamos un punto y dos vectores de dirección. Vamos a dibujar la situación que plantea este ejercicio y así, bueno, podemos entender un poquito mejor qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos un plano que nos dice que contiene al punto A y además que tiene dentro también a la recta R. Vamos a llamar a este plano pi. Y entonces, nos fijamos aquí. Para averiguar la ecuación de un plano necesito un punto. El punto ya lo tengo, ¿no? Puedo coger el punto A o puedo coger cualquier punto de la recta. Vamos a lo fácil, ¿no? Como el punto A me lo dan, pues ya sé que el plano pi pasa por el punto A, que es el 1, 0, menos 1. Y ahora además necesito dos vectores de dirección. Y eso sí que no lo tengo, ¿no? Pero fijaos, uno está claro, porque si la recta está contenida en el plano, el propio vector de dirección de la recta, que lo vamos a llamar, por ejemplo, v sub r, ya nos vale, ¿no? Entonces, vr ya es un vector director. Ahora averiguamos quién es ese vr. Hasta ahí está claro, tenemos un punto y un vector director, pero necesitamos otro vector de dirección y ese es quizá el punto del ejercicio que cueste un poquito más de ver. Pero bueno, yo os lo voy a explicar y ya lo podéis utilizar para este tipo de ejercicio. ¿Cómo averiguamos ese segundo vector de dirección que necesitamos? Pues lo averiguamos de la siguiente forma. Tomamos un punto cualquiera de la recta. Por ejemplo, este punto de aquí que lo podemos llamar P. Ahora vemos cómo podemos tomar un punto cualquiera de la recta. O lo recordamos más bien porque sí que lo explicamos ya. Y lo que vamos a hacer es averiguar el vector que une A con P o que une P con A, ¿vale? Y ahí tenemos el segundo vector de dirección, el vector AP. Por lo tanto, para calcular el plano pi ya tenemos el punto y nos hacen falta estos dos vectores directores que son los que vamos a calcular ahora. ¿Cómo calculamos v sub r, el vector director de la recta R? Pues os lo recuerdo. Nos da la ecuación de la recta en paramétrica. Os recuerdo que los coeficientes que acompañan al parámetro son las coordenadas del vector director de la recta. Por lo tanto, tenemos el vector 1, menos 1, 1. ¿Veis?
El 1 sale del 1t, el menos 1 de menos 1t y el 1 de más 1t. ¿Vale? Los coeficientes del parámetro son las coordenadas del vector director de la recta, luego ya tenemos quién es VR. Y ahora nos faltaría averiguar el otro vector de dirección, que sería el vector AP. Para ello, el punto A lo tenemos, que era el punto 1, 0, menos 1. Y tenemos que averiguar ahora quién es el punto P. Recuerdo que el punto P es un punto cualquiera de la recta, que podemos sacar también de las ecuaciones paramétricas. Os recuerdo que en las ecuaciones paramétricas aparecen, os decía siempre, en la primera columna las coordenadas del punto y lo que acompaña al parámetro son las coordenadas del vector director. Por lo tanto, de la primera incógnita, x igual a t, sacamos la primera coordenada del punto, que sería 0, pues no aparece ningún número suelto aquí, sería el 0. De la segunda incógnita sacamos la segunda coordenada, el 2, y de la tercera incógnita la tercera coordenada, el 2. ¿De acuerdo? Si no lo veis, lo que podemos hacer es lo siguiente. La recta R en coordenadas paramétricas es 0 más t, pasa que el 0 no lo pone, menos 2 menos t y 2 más t. Aquí aparecen las coordenadas de un punto de la recta y en los coeficientes que acompañan al parámetro aparecen las coordenadas del vector director de la recta. ¿De acuerdo? Espero que se entienda bien. Y ahora, una vez que tenemos A y que tenemos P, ya podemos calcular el vector AP como extremo menos origen. Luego sería 0 menos 1, 2 menos 0 y 2 menos menos 1. Luego sería el vector menos 1, 2, 3. Luego, para calcular el plano pi, ya tenemos que pasa por el punto A, que era el 1, 0, menos 1. Y además ya tenemos los dos vectores de dirección. Ya tenemos VR, que es igual a 1 menos 1, 1. Y tenemos el AP, que es el otro vector de dirección, que era el menos 1, 2, 3. Estos son los vectores directores. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos todo lo que necesitamos para hallar la ecuación de un plano. Tenemos un punto y dos vectores directores. Vamos a averiguarla. Nos pide la ecuación general del plano. Entonces, como ya tenemos el punto y los dos vectores directores, os recuerdo que la ecuación general del plano se calculaba de la siguiente forma. Se calculaba formando el siguiente determinante. El determinante formado por x menos 1, y y z más 1. Donde aquí encontramos las coordenadas del punto cambiadas de signo. Tenemos A era el punto, a ver dónde lo puedo escribir, 1, 0, menos 1, pues x menos 1, y menos 0, y z menos menos 1. ¿De acuerdo? Y luego aparecían las coordenadas de los dos vectores directores, 1, menos 1, 1, y el AP, que era el menos 1, 2, 3. Resolviendo este determinante, tendríamos la ecuación general del plano. Pues vamos a resolverlo. Sería aquí menos 3 que multiplica a x menos 1. De este por este por este tenemos menos y, y de este por este más 2, z más 1. Ahora los negativos. Aquí sería menos z más 1. Aquí sería este por este menos 3y. Y el que nos queda es este por este, menos 2 por x menos 1. Y ahora hacemos las cuentas. Vamos a hacerla aquí abajo. Pues sería menos 3x más 3 menos y más 2z más 2 menos z menos 1 menos 3y menos 2x y más 1.
Ahora agrupamos por letras, por ejemplo, de la X nos sale menos 5X, de la Y sería menos Y, menos 3Y, menos 4Y, y de la Z sería, tenemos aquí 2Z menos Z, pues más Z. Y ahora los números tendríamos 3 y 2, 5, menos 1, 4 y más 1, 5. Si igualamos a 0 este determinante, tendríamos entonces la ecuación general del plano. Uy, perdón, aquí veo un error, ¿no? Es más 2, por lo tanto aquí es un 6. Perdón. Ahí. Al resolver este sería menos 2x más 2. Ahora sí. Luego, la ecuación general del plano sería menos 5x menos 4y más z igual a menos 6. O si queréis dejar el término independiente aquí, o también si nos gustan los signos negativos, podemos multiplicar toda la ecuación por menos 1 y dejarlo en positivo de esta forma. ¿De acuerdo? Las dos opciones son correctas, incluso con el 6 aquí igualado a 0. ¿De acuerdo? Pues así hemos averiguado la ecuación general del plano que contiene un punto y a una recta. En los apartados 12b, este es exactamente igual que el A, y en el C y en el D, la única diferencia es que las ecuaciones de la recta, en vez de venir en paramétricas, vienen en cartesianas. Yo os recomendaría, para sacar el punto de la recta y el vector director, pasarlas a paramétricas, ¿de acuerdo? Entonces os voy a hacer el proceso de cómo se pasaría una recta de cartesiana a paramétrica, por ejemplo, en el apartado C. El resto del proceso es el mismo. Entonces, en el apartado C, la recta R es esta de aquí. Y x más 2z más 1 igual a 0. Como os digo, vienen implícitas, lo cual pues nos dificulta ver quién es el vector director de la recta y ver también cuál sería un punto de la recta. Sabemos que el vector director se puede calcular mediante un determinante, el determinante formado por los vectores i, j, k y los dos vectores normales, así hallaríamos el vector director, pero claro, nos faltaría averiguar el punto. Entonces yo os aconsejo pasar a paramétrica. Y ahí se ve directamente un punto por el que pasa la recta y un vector director. Para pasar a paramétrica, lo que hacemos es lo siguiente. Como tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, lo que vamos a hacer es a una de las incógnitas llamarla t, a la que queráis, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, voy a llamar a la z. Llamo z igual a t. Si llamo z igual a t, de la segunda ecuación podría despejar la x y decir que x es igual a menos 1 menos 2z, o lo que es lo mismo, menos 2t. Y ahora en la primera ecuación ya puedo sustituir la x y la z. Es decir, en la primera ecuación sería x, que es menos 1 menos 2t, más y menos z, que es t, menos 3, igual a 0. Y despejo la y. La y sería, vamos a pasarlo todo al otro término, 1 más 2t más t y más 3. Por lo tanto, y sería 3t más 4. Y ya tendría las ecuaciones paramétricas de la recta. Las ecuaciones paramétricas de la recta serían entonces, de la recta R, serían x igual, ya lo que hemos despejado aquí, menos 1 menos 2t, y igual a, vamos a poner primero el número, 4 más 3t, y z igual a t, es decir, 0 más t, ¿no? Ahí, que no se ve. Y ya de ahí podemos averiguar un punto de la recta, que sería este, el menos 1, 4, 0, y de los coeficientes que acompañan a la t, ya podríamos hallar el vector director de la recta, ¿de acuerdo? Y ya podríamos seguir el mismo procedimiento que en el apartado A. En el ejercicio 13,
nos habla de, en cada uno de los siguientes casos, averiguar la ecuación general del plano, que pasa por un punto, como antes, y ahora que es paralelo a dos rectas. ¿Vale? Pues vamos a dibujar primero la situación, ¿de acuerdo? La situación sería la siguiente. A mí me están pidiendo que averigüe la ecuación de un plano del cual conozco un punto por el que pasa, un punto A. ¿Vale? En este caso me dice que es el 0, 0, 0, ¿no? Bueno. Y además me dice que ese plano es paralelo a dos rectas. A una recta R y a otra recta que la vamos a llamar S, suponiendo que esto está en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos un punto y necesitamos dos vectores directores. ¿Cuáles van a ser nuestros vectores directores? Pues precisamente los vectores directores de las rectas, porque al ser paralelos, este vector me estaría dando la dirección de este plano y este otro vector, el VS, me estaría dando la otra dirección. Luego, en realidad este ejercicio se resuelve de la siguiente manera. Tenemos el punto, que nos lo dan, y tenemos los dos vectores directores, que son los vectores directores de las rectas. ¿De acuerdo? Con lo cual bueno, creo que no hace falta ni que lo desarrolle, sino que podéis hacerlo vosotros, simplemente averiguando los vectores directores de cada recta y ya formando el plano. En el 14, bueno, básicamente es lo mismo, porque os planteo la situación. Nos dan 4 puntos y dice determinar la ecuación de la recta, determinar la ecuación general del plano que contiene a la recta AB. ¿De acuerdo? Y luego que es paralelo a la recta que pasa por C y por D. En realidad lo tenemos todo, ¿no? Necesitamos, para averiguar el plano, necesitamos un punto que esté contenido en el plano. Nos valdría tanto A como B. Y necesitamos dos vectores directores. Pues el vector AB sería un vector de dirección del plano. Y luego el vector DC o CD, como queráis, sería el otro. Pues ya tenemos los dos vectores de dirección. Como esta recta es paralela al plano, este vector, el vector DC o CD, como queráis, es un vector de dirección del plano. Ya tenemos un punto, en verdad tenemos dos, elegís el que queráis, y dos vectores directores. El 15 sería más de lo mismo, ¿no? Nos dice determinar la ecuación general del plano que pasa por los puntos A y B. Nos da 2 puntos. Por lo tanto, también podemos hallar de ahí un vector director, el vector AB. Y además que es paralelo a una recta. Pues si es paralelo a esa recta es que el vector director de la recta es paralelo al plano. Por lo tanto, también es un vector director del plano. Este es el vector director de la recta R. Luego, con un punto que puede ser o A o B y con el vector AB y el vector VR, ya podemos averiguar la ecuación del plano. En el 16 nos dice, dibujo la situación también, averiguar la ecuación general del plano que contiene a la recta R. Si contiene a la recta R, ya podemos averiguar un punto de la recta y su vector director. Y además es paralelo a la recta S, luego el vector director de S nos sirve también como vector director del plano. Luego sería más de lo mismo. El ejercicio 17 es un poco más elaborado, así que lo vamos a hacer entero. Nos dan dos rectas, la recta R y la recta S. Pues dadas esas dos rectas, vamos a copiar las ecuaciones. Están dadas en cartesiana, sería x más y más z igual a 3, 2x menos y igual a 1. Y la recta S sería la recta 6x menos 4y más z igual a 3, menos x más 2y más 3z igual a 4. Pues dadas esas dos rectas, dice determinar la ecuación general del plano que pasa por el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Ya tenemos un punto. El origen de coordenadas es el 0, 0, 0. Entonces lo que sabemos de pi, del plano que buscamos, este es el que buscamos, ¿eh? Buscamos pi, que cumple ¿qué? Pasa por el origen de coordenadas. Pasa por O
que es el 0, 0, 0. ¿Qué más? Pasa por el punto de corte del eje OZ con el plano, lo llama pi, por lo tanto el que nosotros buscamos vamos a llamar pi'. Pues pasa por el punto de corte del eje OZ con este plano, por punto de corte del eje OZ con el plano pi, que es x más y menos z igual a 3. Y también pasa por la intersección de R y de S. De R y S. ¿De acuerdo? Que bueno, la intersección de dos rectas pues será un punto. Pues nada, vamos a descifrar un poco lo que tenemos ahí. Para averiguar la ecuación del plano necesitamos un punto, que ya lo tenemos, y además necesitamos dos vectores de dirección, pero lo que sabemos es que el plano que buscamos, el plano pi', pasa por el punto O, pasa por el punto de corte de OZ con pi, que lo podemos llamar por ejemplo P, y pasa también por la intersección de R y de S, que lo podemos llamar Q. ¿De acuerdo? Luego ya tendríamos un punto, el punto O, y dos vectores de dirección, el vector OP y el vector OQ. Pero para llegar ahí, antes necesitamos saber quién es P y quién es Q. Pues vamos a averiguarlos. Vamos a averiguar primero el punto P. Nosotros hemos llamado punto P al punto de corte del eje OZ con el plano pi. Entonces, vamos a averiguar. Averiguamos P, que es el punto de corte del eje OZ con el plano pi, que era, no lo encontraba, x más y menos z igual a 3. Es decir, la situación es la siguiente. Tenemos los ejes de coordenada. Este es O. Este es el eje X, eje Y, eje Z. Pues el eje OZ es este. Y aquí hay un plano. Pues nos está pidiendo este punto de aquí. El punto que atraviesa. El punto con el que el eje OZ atraviesa al plano pi. Perdón. ¿De acuerdo? Primera cosa, vamos a fijarnos en los ejes de coordenadas, porque los ejes de coordenadas son rectas y como tales pues tendrán sus ecuaciones. Entonces la ecuación del eje OZ es la siguiente. Fijaos que en el eje OZ todos los puntos son de la forma 0, 0, un valor. Por lo tanto, las ecuaciones cartesianas del eje OZ van a ser siempre x igual a 0 e y igual a 0, porque los puntos son siempre 0, 0, algo. En el eje Y los puntos serán de la forma 0, algo, 0, por lo tanto las ecuaciones serían x igual a 0 y z igual a 0, y en el eje X los puntos serían de la forma algo, 0 y 0. Luego las ecuaciones del eje X serían y igual a 0 y z igual a 0. El que nos interesa a nosotros es este. Esa es la ecuación del eje OZ. Y la ecuación del plano que tenemos es x más y menos z igual a 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hallar la intersección de esto de aquí, que es una recta, con esto de aquí, que es un plano? Pues simplemente sustituir los valores que aparezcan aquí en x y en y. Es decir, la ecuación del eje OZ, que os recuerdo que es una recta, es x igual a 0 e y igual a 0. Pues aquí sustituimos estos valores. Sería 0 más 0 menos z igual a 3, de donde z es igual a menos 3. Por lo tanto, el punto de corte
será el punto que nosotros hemos llamado P, pues será el punto 0, 0, menos 3. Y se calcula simplemente sustituyendo las ecuaciones de la recta en el plano. Como es un punto que pertenece al eje OZ, pues será 0, 0, algo. Pues ya tenemos el punto P. Ahora tenemos que averiguar, para seguir con el ejercicio, el punto Q, que además Q es el punto intersección entre las rectas R y S. Eso se pone así. Q es el punto resultante de la intersección entre las rectas R y S. ¿De acuerdo? Una cosa, esto lo veremos, pero claro, en el espacio las rectas pueden ser de varias formas. Pueden ser secantes, ¿no? Se cortarían en un punto. Pueden ser paralelas, no se cortarían en ningún punto. Pueden ser coincidentes, una encima de la otra. No se cortarían en infinitos puntos. Y además, también en R3 dos rectas pueden simplemente cruzarse y no cortarse en ningún punto. Eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Se supone que, como el ejercicio nos dice que el punto que buscamos es la intersección de dos rectas, se supone que estaremos en este caso de aquí. ¿Cómo calculamos ese punto Q, que es la intersección de R y de S? Pues como tenemos las ecuaciones de R y de S, el punto Q verificará tanto las ecuaciones de R como las ecuaciones de S. Luego Q será la solución al sistema que forman las cuatro ecuaciones de la recta, las dos de R y las dos de S. Es decir, será la solución a este sistema de aquí. Sí, estas son las ecuaciones de R y estas las ecuaciones de S. Tenemos un sistema de 4 ecuaciones y 3 incógnitas. Pues tenemos que resolverlo. En este caso vamos a resolverlo por Gauss. Hay veces que es más fácil calcular este punto de corte con las ecuaciones dadas en paramétrica, pero bueno, como nos la dan en cartesiana, lo vamos a hacer así. Tenemos que resolver ese sistema. Vamos a resolver por Gauss. Consideramos la ampliada. (6 menos 4, 1, 3). Los coeficientes que acompañan, ¿vale? Menos 1, perdón, 2, 3 y 4. Y ahora ya vamos haciendo transformaciones para conseguir primero ceros en esta parte de aquí. Para conseguir ceros en esa parte de ahí necesitamos que la fila 2 sea la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Necesitamos que la fila 3 sea la fila 3 menos 6 veces la fila 1. Y necesitamos que la fila 4 sea la fila 4 más la fila 1. Pues vamos a hacer las transformaciones. Sería 1, 1, 1, 3. Aquí sería 2 menos 2, 0. Menos 1 menos 2, menos 3. 0 menos 2, menos 2. Y 1 menos 6, menos 5. Aquí sería 6 menos 6, 0. Menos 4 menos 6, menos 10. 1 menos 6, menos 5. Y por último 3 menos 6 por 3, que es 18, pues menos 15. Y aquí esta más esta, pues 0, 2 y 1, 3, 3 y 1, 4, y 4 y 3, 7. Esa es la primera transformación. Ahora necesitamos ceros en esta parte de aquí abajo. Y eso lo conseguimos de la siguiente forma. La fila 3 será la fila 3 menos 10 tercios de la fila 2. Y la fila 4 será igual a la fila 4 más la fila 2. ¿De acuerdo? Si queréis que sea más fácil, también podéis dividir esta entre menos 3 y trabajar aquí con el pivote 1, como queráis.
Bueno, y el resultado de hacer esa transformación es el siguiente. Teníamos 1, 1, 1, 3, la fila 2 que tampoco la tocamos. Y ahora sería aquí 0 y aquí sería menos 10 menos 3 por 10 tercios. Sería 0 evidentemente porque es lo que buscábamos. La otra sería menos 5 menos 2 por 10 tercios, que sería 5 tercios. Y menos 15 menos 5 por 10 tercios, que sería también 5 tercios. Y aquí nos quedaría, sumando las filas, nos quedaría, aquí ya tenemos el 0, 3 más menos 3, 0, 4 más menos 2, 2, y 7 más menos 5, 2. Por lo tanto, ya tendríamos realmente el sistema equivalente, ¿no? Porque de estas dos ecuaciones nos saldría la misma solución. Esas dos ecuaciones nos quedarían 5 tercios de z igual a 5 tercios y 2z igual a 2. Por lo tanto, de aquí nos sale z igual a 1. Y ahora ya podemos sustituir en la segunda ecuación. La segunda ecuación sería menos 3i menos 2z igual a menos 5, como z vale 1, pues ya sería menos 3i menos 2 igual a menos 5. Por lo tanto, menos 3i igual a menos 3. Y por lo tanto, i igual a 1 también. Y en la primera ecuación, x más y más z igual a 3, ya podemos despejar y decir que x es igual a 3 menos y, que es 1, y menos z, que es 1 también. Por lo tanto, x igual a 1. Por lo tanto, el punto Q es el punto 1, 1, 1. Intersección de las rectas R y S. Por lo tanto, en conclusión, ya tenemos que el plano pi', que era el que buscábamos nosotros, pasa por 3 puntos. Pasa por el origen, que es el 0, 0, 0. Pasa por el punto P, que es el 0, 0, menos 3. Y pasa por el punto Q, que es el 1, 1, 1. Ahí. Por lo tanto, ya tenemos 3 puntos. Tenemos O, tenemos P y tenemos Q. Para averiguar los vectores directores, hallamos el vector OP y el vector OQ. Pues el vector OP será extremo menos origen, pues sería al final el 0, 0, menos 3. Y el vector OQ, lo mismo, extremo menos origen, pues el 1, 1, 1. Ya tenemos un punto y los dos vectores directores, por lo tanto podemos calcular ya la ecuación del plano pi', que vendría dado por el determinante formado por x menos 0, y menos 0, no pongo el 0, z menos 0, y luego los vectores directores 0, 0, menos 3 y 1, 1, 1. Pues lo calculamos. De aquí saldría 0, menos 3i, 0, sería 0, menos 3i, 0, 0, más 3x y 0. Lo repaso, sería 0, menos 3i, 0, 0, más 3x y 0. Igualando este determinante a 0, ya tendríamos la ecuación del plano pi' que buscábamos. Luego el plano pi' sería 3x menos 3i igual a 0. O lo que es lo mismo, si lo dividimos entre 3, pues sería el plano x menos y igual a 0. Y esa sería la solución a este ejercicio, que sí que es verdad que era un poco más elaborado, así que he preferido resolverlo entero. Pues ya estáis entonces en condiciones de resolver todos los ejercicios que os he dicho,
desde el 12, 12, 13, 14, 15, 16 y bueno, el 17 lo he hecho yo. Para cualquier duda ya sabéis que nos tenéis disponibles tanto a Paco como a mí. Un saludo y mucho ánimo.